Andrés Iniesta se quedó sentado, en silencio, mientras un periodista estadounidense soltaba una frase que buscaba humillar a México delante de las cámaras. No levantó la voz, esperó a que terminara. Y cuando por fin habló, dejó al periodista sin palabras, a la sala en absoluto silencio, y a millones de mexicanos con la piel de gallina cuando el clip empezó a circular. Lo que dijo Iniesta esa tarde todavía se repite en cada mesa de análisis, y hay una parte final de su respuesta que muy pocos medios se atrevieron a repetir completa, porque duele. Todo pasó en una rueda de prensa que en principio no tenía nada de especial. Iniesta, ya retirado de las canchas europeas pero convertido en una de las voces más respetadas del fútbol mundial, había sido invitado como analista para hablar del presente de la selección mexicana. Estaba ahí por su trayectoria, por su Champions, por su gol en la final de Sudáfrica 2010, por ser, sencillamente, uno de los futbolistas más queridos de la última generación dorada del fútbol español. Nadie esperaba polémica, nadie esperaba que la conversación se convirtiera en un examen a México frente a las cámaras. Pero un periodista estadounidense de un medio deportivo con bastante alcance en redes decidió que ese era el momento perfecto para lanzar una pregunta cargada de desprecio. Una de esas preguntas que no buscan información, sino provocar una reacción. Buscar el clip, buscar el titular fácil. Y lo que consiguió fue exactamente lo contrario de lo que buscaba. Antes de entrar en la sala, hay que entender el contexto. México venía de un partido exigente ante una selección europea de nivel alto. Un cruce amistoso de preparación que terminó 2-1 a favor del tricolor, con gol decisivo al minuto 78, tras una jugada colectiva que arrancó en el mediocampo y terminó en una definición cruzada dentro del área chica. No fue un partido perfecto, hubo momentos de fragilidad defensiva en el primer tiempo, pero el cierre fue sólido, con México controlando el balón casi el 60% del tiempo en los últimos 20 minutos. Para la prensa europea, fue un resultado que llamó la atención. Para cierto sector de la prensa estadounidense, acostumbrado a medir a México con una vara distinta, fue una oportunidad de sembrar duda. Y ahí es donde entra el protagonista de esta historia. El recinto donde se hizo la rueda de prensa era una sala mediana, con la típica pared publicitaria detrás del estrado, sillas plegables ocupadas por unos 40 periodistas y varias cámaras de televisión colocadas al fondo. Hacía calor, de esos días de gira donde el aire acondicionado apenas alcanza a cubrir la sala completa. Iniesta llegó puntual, con una camisa clara sin corbata, se sentó, acomodó el micrófono con un gesto tranquilo y saludó al moderador con un apretón de manos antes de empezar. Nada anunciaba lo que estaba por pasar. Y, si amas a esta selección tanto como yo, déjame un México tierra de los libres en los comentarios, que quiero leerte antes de seguir contándote cómo terminó todo esto. La rueda de prensa se desarrollaba con normalidad. Iniesta hablaba con ese tono suyo, pausado, casi susurrado, el mismo con el que dirigía el mediocampo del Barcelona, sin necesidad de gritar nunca. Habló del talento individual de varios jugadores mexicanos, mencionó específicamente la calidad de pase de un mediocampista joven que había llamado su atención y elogió la personalidad con la que el equipo salió a jugar el segundo tiempo después de ir perdiendo. Todo fluía con normalidad, con ese respeto profesional que suele existir entre gente que entiende el juego, hasta que llegó el turno de preguntas y aquel periodista, con el micrófono ya en la mano, decidió que quería otra cosa. La pregunta llegó envuelta en una sonrisa que no era amistosa. El periodista, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, dijo algo así, que le sorprendía que alguien con la trayectoria de Iniesta se tomara la molestia de analizar con tanto detalle a una selección que, palabras textuales suyas, siempre encuentra la manera de quedarse a mitad de camino cuando de verdad importa. Lo dijo con calma, casi como si estuviera comentando el clima, pero la intención estaba clara para todos los presentes. Algunos periodistas mexicanos que estaban en la sala se removieron incómodos en sus asientos. Uno de ellos, según contaron después testigos presenciales, incluso bajó la cámara un segundo, como anticipando que algo se iba a romper ahí mismo. Iniesta no respondió de inmediato. Se tomó un segundo, quizás dos, que en televisión se sintieron eternos. Miró al periodista directamente, sin parpadear, sin la más mínima señal de incomodidad. Entrelazó los dedos sobre la mesa, un gesto casi idéntico al que hacía en el círculo central antes de sacar un balón limpio entre tres rivales, y entonces, con esa voz suya que nunca sube de tono, empezó a desarmar la pregunta pieza por pieza. Dijo que llevaba más de 20 años viendo fútbol de cerca, jugándolo al más alto nivel, ganando lo que hay que ganar,
y que en todo ese tiempo había aprendido algo que muchos analistas de escritorio nunca terminan de entender, que un resultado no define el carácter de un equipo, lo define cómo responde cuando las cosas se ponen difíciles. Y ahí soltó el primer dato concreto que hizo callar a media sala. Recordó que México, en los últimos 12 partidos de preparación y eliminatoria, había remontado marcador adverso en 5 de ellos, algo que muy pocas selecciones del continente americano podían decir en ese mismo periodo. No lo dijo como un dato memorizado de comunicado de prensa, lo dijo como alguien que efectivamente había revisado los partidos, porque después mencionó una jugada específica, el remate de cabeza al minuto 84, en un partido contra una selección centroamericana, cuando México iba perdiendo 2-1 y terminó ganando 3-2 con un gol en los descuentos. El periodista, algo descolocado pero todavía con intención de sostener su postura, insistió. Dijo que estaba bien remontar en amistosos, pero que la verdadera pregunta era qué pasaba cuando la presión era real, en un mundial, cuando el margen de error desaparece. Fue en ese momento cuando Iniesta hizo algo que nadie en la sala esperaba. En lugar de defender a México desde la generalidad, giró la pregunta hacia la propia selección estadounidense, con una precisión quirúrgica que solo alguien que estudia fútbol de verdad podía tener. Le recordó, sin necesidad de levantar la voz ni un solo decibel, que Estados Unidos también había cargado durante años con esa misma etiqueta de no saber cerrar los partidos importantes, y que fue precisamente el trabajo silencioso, la paciencia, la construcción de una identidad futbolística propia, lo que les permitió cambiar esa narrativa poco a poco. Y entonces soltó la frase que empezó a viralizarse esa misma noche. Dijo que juzgar a una selección entera por resultados aislados era la forma más fácil de hablar de fútbol sin entenderlo, y que México llevaba más de 3 décadas construyendo algo que trasciende un marcador puntual, algo que se nota en cómo un país entero se detiene cada vez que su selección juega, algo que muy pocas naciones en el mundo pueden presumir con esa intensidad. La sala, que hasta ese momento tenía murmullos y risas nerviosas, se quedó completamente en silencio. Uno de los camarógrafos presentes, en una entrevista posterior que se hizo viral en redes mexicanas, contó que sintió cómo el ambiente cambió por completo, que hasta el sonido de las cámaras pareció apagarse un segundo. El periodista estadounidense, que segundos antes tenía esa sonrisa incómoda en el rostro, bajó la mirada hacia sus notas, buscando otra pregunta que no llegó a formular con la misma seguridad. Se acomodó el cuello de la camisa, tomó agua de un vaso que tenía al lado y por primera vez en toda la rueda de prensa dejó pasar varios segundos sin decir nada. Fue justo en ese silencio incómodo cuando otro periodista, esta vez de un medio canadiense, levantó la mano para intervenir. No lo hizo para rescatar a su colega estadounidense, sino para preguntarle a Iniesta algo distinto. Quiso saber si, en su opinión, existía alguna selección de CONCACAF que él consideraba subestimada de forma sistemática por la prensa anglosajona. Iniesta respondió sin dudar que México encabezaba esa lista, y dio un ejemplo que sorprendió a varios presentes. Mencionó que en su paso por Japón había visto partidos completos de la Liga Mexicana por streaming, algo que pocos futbolistas europeos retirados admiten hacer, y que le llamaba la atención el nivel táctico de varios entrenadores locales, con esquemas de presión organizada que, según sus palabras, no tienen nada que envidiarle a media Europa. Pero Iniesta no había terminado con el periodista original, y aquí es donde la historia da un giro que muy pocos vieron venir. En lugar de quedarse en la defensa general, decidió hablar de algo personal, algo que conectó de inmediato con la audiencia mexicana cuando el clip empezó a circular horas después. Contó que durante su etapa en Japón, jugando para el Vissel Kobe, coincidió varias veces en concentraciones internacionales y torneos amistosos con jugadores mexicanos, y que uno de ellos en particular le había marcado por su manera de entender el fútbol. No dio el nombre completo de inmediato, generando ese pequeño instante de intriga que hizo que todos en la sala se inclinaran un poco hacia adelante. Después reveló que se trataba de un mediocampista con el que había compartido una cena después de un partido, y que esa noche hablaron durante casi 3 horas sobre la presión de representar a un país entero cada vez que te pones una camiseta con un escudo nacional. Dijo que ese jugador le explicó algo que a él, después de toda su carrera, le pareció una de las frases más honestas que había escuchado sobre el fútbol. Que en México, no juegas para ganar aplausos, juegas para no decepcionar a una nación que lleva generaciones esperando un momento de gloria total. Y que esa presión, lejos de asfixiar,
es la que forja el carácter de quienes sí logran sobreponerse a ella. El periodista, ya visiblemente incómodo, intentó recuperar terreno con una última pregunta, esta vez más medida en el tono, pero todavía con ese trasfondo de duda. Preguntó si Iniesta realmente creía que México tenía el nivel para competir contra las potencias históricas del fútbol mundial, o si estaba simplemente siendo cortés por estar en terreno latinoamericano. Fue la pregunta más directa de toda la rueda de prensa, y la respuesta que le dio Iniesta es la que después se convirtió en el momento más comentado de todo el encuentro. Antes de llegar ahí, vale la pena detenerse en otro momento que ocurrió apenas unos minutos antes, porque ayuda a entender por qué la respuesta final pegó tan fuerte. Una periodista mexicana que estaba en primera fila, visiblemente afectada por el tono de las preguntas anteriores, levantó la mano y, con la voz un poco quebrada, le preguntó a Iniesta qué opinaba de que este tipo de preguntas se repitieran constantemente en la prensa internacional hacia la selección mexicana, como si el país tuviera que demostrar algo que otros nunca tienen que justificar. Iniesta la miró con genuina atención, se tomó un momento y le respondió que ese tipo de narrativa cansada existe en todos los deportes y en todos los países, pero que la mejor respuesta siempre es la misma: seguir trabajando, seguir compitiendo y dejar que los resultados hablen con el tiempo, porque las etiquetas fáciles se caen solas cuando un equipo demuestra constancia. Ese intercambio, breve pero cargado de humanidad, fue el que preparó el terreno emocional para lo que vino después. La periodista, visiblemente conmovida, le agradeció con la voz entrecortada, y varios de sus colegas mexicanos aplaudieron brevemente, algo poco común en una rueda de prensa de este tipo. Volviendo a la pregunta final del periodista estadounidense, Iniesta respondió con una calma que contrastaba brutalmente con la intensidad de lo que estaba a punto de decir. Explicó que había jugado contra selecciones de todo el mundo, que había compartido vestidor con futbolistas de las federaciones más poderosas del planeta y que en ese recorrido había aprendido a distinguir entre selecciones que tienen historia prestada y selecciones que construyen su historia con esfuerzo propio, generación tras generación. Y dijo, con una precisión que dejó al periodista completamente desarmado, que México pertenece claramente al segundo grupo, un país que ha ido a prácticamente todas las copas del mundo posibles desde mediados del siglo pasado, que ha sostenido una liga profesional sólida durante décadas, que forma jugadores desde la base con una identidad futbolística reconocible, cosa que ni siquiera todas las potencias tradicionales pueden decir con la misma solidez. Después llegó el dato que terminó de sellar el momento, el que más se repitió en las publicaciones que se hicieron virales esa misma noche. Iniesta mencionó que, en ese mismo torneo amistoso, la afición mexicana había llenado el estadio con más de 60,000 personas para un simple partido de preparación, mientras que partidos similares de otras selecciones apenas superaban la mitad de esa cifra. Dijo que ese dato, por sí solo, ya respondía a la pregunta sobre si México merecía estar en la conversación de las grandes selecciones del mundo, porque el fútbol no se mide solamente en trofeos, también se mide en la pasión que un país es capaz de sostener partido tras partido, generación tras generación, sin necesidad de que nadie se lo exija. En ese punto, un tercer periodista, esta vez de un medio argentino, pidió la palabra para hacer una última pregunta antes de que se cerrara la sesión. Quiso saber si Iniesta creía que México debía cambiar su forma de jugar para competir con selecciones europeas, o si debía mantenerse fiel a su propia identidad futbolística. La respuesta de Iniesta fue breve pero contundente. Dijo que copiar estilos ajenos nunca ha funcionado en el fútbol de alto nivel, y que las selecciones que de verdad trascienden son las que perfeccionan su propia identidad hasta volverla irreconocible para el rival. Puso como ejemplo la manera en que México combina la velocidad por bandas con la calidad técnica en el último tercio, algo que, según él, pocos equipos del mundo logran sostener con esa naturalidad durante 90 minutos completos. El periodista estadounidense, ya sin espacio para insistir, cerró la rueda de prensa con un simple agradecimiento y bajó el micrófono. No hubo aplausos exagerados ni gestos triunfales por parte de Iniesta, porque él nunca necesitó eso para dejar claro un punto. Simplemente se levantó, saludó con un gesto breve a los periodistas presentes y salió de la sala con la misma calma con la que había entrado. Fue esa serenidad, precisamente, la que hizo que el momento se sintiera todavía más contundente cuando el video empezó a circular. Lo que pasó en las siguientes horas fue una avalancha. Cuentas de aficionados mexicanos empezaron a compartir fragmentos del intercambio, subtitulados en varios idiomas. Periodistas deportivos de México retomaron la frase sobre
la forma más fácil de hablar de fútbol sin entenderlo, como titular en varios portales. Y algo que llamó particularmente la atención fue que varios excompañeros de Iniesta en la selección española, algunos de ellos ya retirados, reaccionaron públicamente respaldando sus palabras, recordando que siempre fue un jugador que hablaba con conocimiento real del juego, nunca desde la superficialidad. Pero más allá de la viralización, lo que quedó fue una sensación distinta entre la afición mexicana, algo que va más allá del simple orgullo por ver a una figura respetada defender al país. Fue la manera en que lo hizo, sin gritos, sin ataques personales, sin caer en el mismo juego provocador que proponía el periodista. Iniesta respondió con datos, con historias personales, con conocimiento profundo del fútbol mexicano, que muy pocos analistas extranjeros suelen mostrar. Y esa combinación de calma y contundencia es exactamente lo que hizo que el momento se sintiera tan distinto a otros enfrentamientos similares que hemos visto antes en ruedas de prensa. Hay un detalle más que muy pocos medios mencionaron, y que vale la pena rescatar aquí porque le da otra capa a toda esta historia. Al salir de la sala, Iniesta se cruzó por el pasillo con parte de la delegación mexicana que estaba ahí para otras actividades de prensa. Según contó uno de los asistentes de logística del evento, Iniesta se detuvo, saludó con un apretón de manos a dos jugadores jóvenes que estaban esperando su turno para otra entrevista y les dijo, en voz baja, algo que uno de ellos repitió después en una entrevista breve: que no dejaran que nadie les hiciera dudar de lo que representaban cada vez que salían a la cancha, porque ese orgullo, ese peso de la camiseta, es precisamente lo que distingue a las selecciones que de verdad dejan huella en la historia del fútbol. Uno de esos jugadores, todavía con cara de sorpresa por el encuentro casual, contó después a un reportero local que Iniesta le preguntó directamente en qué posición jugaba, y al escuchar que era mediocampista de contención, le dio un consejo puntual: que nunca dejara de mirar el juego un pase antes de recibirlo, porque esa era la diferencia entre jugar rápido y jugar inteligente. El joven futbolista dijo que jamás olvidaría ese consejo, dado de pasada, en un pasillo, por alguien que ni siquiera tenía obligación de detenerse a hablar con él. La historia, sin embargo, todavía tenía un capítulo más, uno que se conoció casi 24 horas después y que terminó de darle otra dimensión a todo lo ocurrido. El director técnico de la selección mexicana, que no había estado presente en la rueda de prensa, pero que vio el clip esa misma noche desde su habitación de hotel, decidió responder públicamente en una entrevista breve al día siguiente. Con un tono mucho más directo que el de Iniesta, mucho más cargado de emoción de vestidor, dijo que ese tipo de momentos eran precisamente los que motivaban a su plantel a seguir trabajando en silencio, sin necesidad de responder provocaciones con provocaciones. Contó además un detalle que nadie conocía, que había mandado el clip al grupo de WhatsApp del equipo esa misma noche, y que varios jugadores le habían respondido con mensajes de agradecimiento hacia Iniesta, algunos incluso proponiendo invitarlo formalmente a una concentración futura como conferencista. Ese mismo día, un histórico exjugador mexicano que jugó varios mundiales con la selección también se sumó a la conversación desde sus redes sociales, con un mensaje mucho más visceral que el de Iniesta. Escribió que llevaba toda su carrera escuchando el mismo discurso de duda hacia México desde ciertos sectores de la prensa estadounidense y que ver a alguien de la talla de Iniesta desarmarlo con hechos y no con insultos era exactamente el tipo de respuesta que la selección necesitaba proyectar hacia afuera. Su publicación, acompañada de una fotografía suya levantando un trofeo continental años atrás, sumó cientos de miles de reacciones en cuestión de horas y fue retomada por varios noticieros deportivos como cierre de sus emisiones esa noche. Ese gesto, pequeño en apariencia, terminó de cerrar el círculo de toda la historia. Porque no se trató solamente de una respuesta ingeniosa frente a un periodista incómodo, se trató de un mensaje más profundo, sostenido con hechos, con memoria futbolística, y con un respeto genuino hacia lo que significa representar a México en una cancha. Y quizás por eso este momento pegó tan fuerte entre la afición, porque no fue un mexicano defendiendo a México, fue alguien completamente ajeno, alguien sin ninguna obligación de hacerlo, quien decidió usar su voz y su conocimiento para desmontar, con datos y con humanidad, una narrativa que muchos aficionados sienten que se repite injustamente cada vez que la selección sale a competir en el extranjero. La frase que más quedó grabada, la que se convirtió en el cierre simbólico de todo el intercambio, fue justamente esa que Iniesta soltó casi al final, cuando el periodista ya no tenía más preguntas, que hay países que necesitan ganar para sentir orgullo, y hay países que sienten orgullo incluso antes de que el partido empiece,
y que ese segundo tipo de orgullo, el que no depende del marcador, es el más difícil de construir y el más difícil de derrotar. Esa frase, dicha con la misma calma con la que empezó toda la conversación, fue la que hizo que millones de mexicanos sintieran, por unos segundos, que alguien desde afuera finalmente había puesto en palabras algo que llevaban sintiendo toda la vida. Y esa es la parte que de verdad conecta con nosotros, los que seguimos a esta selección partido tras partido, generación tras generación, sin importar el resultado, porque no hace falta que un extranjero nos valide para saber lo que sentimos cada vez que suena el himno antes de un partido. Pero cuando alguien como Iniesta, con toda su trayectoria y todo su conocimiento del fútbol, lo dice en voz alta frente a quien intentaba menospreciarnos, se siente distinto. Se siente como una confirmación de que lo que construimos como afición, como país futbolero, no es casualidad ni exageración, es real, y hasta los que juegan al más alto nivel del mundo lo notan. Si este video te dejó con la piel de gallina, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete al canal para no perderte el próximo momento que haga vibrar a esta afición. Y no olvides dejar en los comentarios ese México, tierra de los libres, que tanto identifica a esta comunidad. Y cuéntame algo, porque de verdad quiero leerte. ¿Cuál fue la parte de la respuesta de Iniesta que más te tocó? Nos vemos en el próximo video.